Muy Muy bien, bien. amigos, bienvenidos una vez más aquí a las entrevistas de Publicitas TV, aquí en nuestro plato de la historia. Y hoy tenemos una persona bastante importante en el mundo de la televisión. Tenemos a Juan Manuel Medina Andrés, colaborador del programa Vamos a ver, me he presentado por facultad, si no me equivoco. Es abogado de estos desaparecidos y salió hablando del caso de Ana María, que era desaparecida en Madrid desde el 2 de febrero de 2024. Luego hablaremos de este caso. Es colaborador del programa del Misterio en Metropolitan Radio, si no me equivoco. Abogado de la asociación Cara a Campo Amor, que es una asociación sin ánimo de lucro, hay que decirlo claro, que lucha por la defensa de los niños y de las mujeres, dando asistencia pues no solamente social, sino también jurídica y psicológica. Recordemos que también es abogado penalista, ha colaborado y colabora en el programa de Ana Rosa Quintana, pero también lo hemos escuchado o visto en la cadena SER en el programa La Ventana. Bienvenido a Curiosidades Televisión. Pues muchas gracias, David. Bien hallado y gracias por tu invitación. Háblanos un poquito del caso de Ana María, porque en el caso de Ana María sabemos que el hermano dice que los WhatsApp le llegaron de una forma rara o adefora y el marido se negó a hacer las pruebas de ADN y aparte había un tema de divorcio por medio, ¿no? Bueno, el caso de Ana María, posiblemente sí, ahora podríamos considerar que de los casos que tenemos en el despacho, pues puede ser el más inquietante, ¿no? Es una desaparición muy sospechosa, está rodeada de incógnitas. Luego, bueno, pues hay una serie de elementos alrededor que hacen que el caso sea sumamente interesante. En primer lugar, bueno, pues este asunto lo tramitamos desde la Asociación Sol Desaparecidos, como bien has apuntado en la presentación, yo soy letrado colaborador de la asociación de hace ya algunos años. Y bueno, esta mujer, Ana María, es una chica de origen colombiano, nacionalizada americana, norteamericana, que bueno, pues ella hace ya algunos años conoce al que todavía es su marido, David Kenezkic, que es pues igual un ciudadano norteamericano de origen serbio. Y bueno, pues montan una serie de empresas de componentes tecnológicos, o sea, todo relacionado con el mundo de la tecnología. La verdad es que, bueno, pues entre los dos levantan un imperio económico, ¿no? Les iba maravillosamente bien los negocios. Y bueno, pues hace ya unos meses Ana María y el marido, pues lo que es la relación empieza a hacer aguas, ¿no? Pues algo que puede pasar a cualquiera, ¿no? El matrimonio empieza a tener problemas y toman la decisión de iniciar los trámites de divorcio. Ana María, en ese momento, a finales de diciembre, pues se traslada a España. Es un país que ella conoce, un país que le gusta, donde tiene cierto entorno social, amistades y demás. Y bueno, pues se traslada a Madrid, alquila una vivienda en la calle Francisco Silvela. Y bueno, pues en ese impasse ya sigue negociando las condiciones del divorcio con su marido. En principio, bueno, pues sí, es verdad que es un divorcio contencioso, un divorcio complicado porque hay un trasfondo económico de fondo, ¿no? Para repartir un patrimonio, como os digo, un patrimonio bastante importante. Cuando digo bastante importante, pues hablaría que supera los 15 millones de euros, ¿no? Parece que no hay entendimiento y bueno, pues finalmente sí acaban poniéndose de acuerdo, ¿no? En lo que es el reparto, que Ana María lo único que pedía, de eso tenemos constatación, es que se repartiera el 50%, ni más ni menos. Y cuando ya el marido accede a ello, pues sorprendentemente Ana María desaparece. Esto es el día 2 de febrero de este año y desaparece de una forma pues, muy misteriosa, una forma que hace pensar pues, que ha habido una intervención de terceras personas. Como bien comentabas al principio en la introducción, pues ella manda una serie de mensajes, vamos, ella no, se mandan una serie de mensajes desde su teléfono móvil que de alguna manera tenemos constatado que esos mensajes no son escritos por su mano, ¿no? Se puede apreciar claramente que se trata de una traducción de un traductor de Google, porque ya como colombiana que domina plenamente el castellano y en esos mensajes, pues la forma de redactarlo, luego además ella es una persona que, dicho por su familia, escribía con mucha falta de ortografía, ¿no? Cuando whatsappeaba, es decir, no tenía ninguna atención ni a las puntuaciones ni a las diéresis y los mensajes están perfectamente puntuados, o sea, es decir, todo hace pensar que no son de ellos. Utiliza palabras que no son propias de Ana María. Utiliza la palabra chévere. Esa palabra ella no la utiliza. Ella es colombiana. Es un giro
el venezolano. Entonces, esto hace indicar que esos mensajes no los escribe ella, no son mensajes dirigidos a una amiga concretamente, pues para justificar que se va a ir unos días fuera de Madrid, que ha conocido una persona, con lo cual, pues os digo que es todo muy, muy misterioso. Y Ana María, pues esto ocurre, si no me equivoco, no me quiero equivocar, creo que es un viernes, el día 2 de febrero. El domingo había quedado con una amiga en Atocha Renfe para hacer un viaje a Barcelona, que además estaba muy ilusionada, iban a hacer un curso de coach, ¿no? De este tipo de, bueno, pues de cursos de superación personal y demás, y ya no se presentó. Entonces, en ese momento es cuando se interpone la denuncia por la desaparición. Y bueno, pues a grandes rasgos ese es el contexto. Luego, pues es un caso, como te digo, en el que, bueno, pues el FBI está participando activamente porque ella es ciudadana norteamericana. Su marido, que a fecha de hoy es el principal investigado, lo podemos decir abiertamente, porque de hecho las diligencias previas por la desaparición, por la denuncia, se están tramitando en un juzgado de violencia de género, lo cual nos da el indicativo, en primer lugar, de que los investigadores tienen constatación clara de que se ha cometido algún tipo de delito sobre la persona de Ana María, que fuera un secuestro, una detención ilegal, un asesinato, no lo sabemos a fecha de hoy porque está todo bajo secreto, pero claro, insisto, el hecho de que se esté tramitando por un juzgado de violencia sobre la mujer, primero te da el indicativo de que se ha constatado algún tipo de delito sobre esta persona y en segundo lugar que el principal sospechoso es su marido. Se hablaba también de la mafia colombiana, de un posible secuestro. Después lo que hablábamos, que el marido se negó a hacer las pruebas de ADN, se negó a muchas cosas. Entonces, ahora mismo, ¿cómo tenemos esta investigación y por dónde se calcula que pueden? Bueno, yo, hombre, insisto, partiendo de la base de que hay secreto sumario, con lo cual eso implica que yo, como abogado, no he tenido acceso al procedimiento judicial. Hombre, lo que sí te puedo asegurar es que lo de los colombianos, que tú dices, una posible mafia colombiana, yo no lo había escuchado, sinceramente, pero vamos, te puedo asegurar que esa hipótesis en ningún momento ha sido manejada por la Policía Nacional, por la UDEF, que es el grupo de la Unidad de Delitos Violentos y Desaparecidos. Insisto, creo que tiene muy claro y muy constatado que el único investigado a día de hoy es el marido. Me consta que tiene elementos para pensarlo de esa manera. Y bueno, pues el caso ahora mismo está bajo secreto sumario, como te digo. Entiendo que están haciendo diligencias necesarias pues para poder, como se dice en el árbol policial, abrochar aún más el atestado. Si bien me consta que la investigación está bastante avanzada. Y bueno, esta persona, hasta donde sabemos, tampoco te puedo dar datos fehacientes porque al final pues todo no es rumorología, pues tampoco es rumorología, pero bueno, son fuentes indirectas que nos llegan informaciones. Parece ser que está en Serbia y más que lo de la prueba de ADN, yo de eso no tengo constancia. Sí tenemos constancia de que el FBI porque lógicamente el hermano de Ana María, Felipe, está en contacto. Hoy mismo tenía una reunión con responsables del FBI, ¿no? En su caso se está tomando en serio tanto la policía española como la norteamericana. Y sí tenemos conocimiento de que sí lo que se le solicitó fue someterse voluntariamente a la prueba del polígrafo por parte del FBI y ha rehusado hacerlo. Sabemos que ha contratado un abogado en Miami, un abogado muy conocido, penalista también, y hasta ahí te puedo contar. Realmente son los datos que tenemos ahora mismo. Está claro. Puedo hablar más, pues en el siguiente sumario tampoco es archivo y... Háblanos de los desaparecidos. Son desaparecidos. Pues son desaparecidos hombre, yo creo que casi todo el mundo la conoce, ¿verdad? Porque a lo mejor no han reparado nunca, ¿no? Pero todo el mundo hemos visto alguna vez esos carteles que se ponen, esas alertas en las calles, en los taxis, en los cajeros automáticos, en las comisarías. Son desaparecidos es una asociación sin ánimo de lucro. Y fíjate si te puedo afirmar que no tiene ánimo de lucro, que por no tenemos ni cuenta bancaria. O sea, es decir, ni se aceptan donativos de ningún tipo, ni se acepta subvenciones, porque no las hemos querido nunca, ¿vale? Precisamente para poder gozar de la independencia que eso te da, ¿no? Es una asociación que está en contacto permanente con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con el Centro Nacional de Desaparecidos, y precisamente a buen criterio del presidente, de Joaquín Amís, la cabeza visible es Joaquín Amís, luego está Frank, que es el secretario, ¿no? Y a buen criterio de ambos, nunca han querido, como te digo, recibir un céntimo, ni de particulares, ni de administración. Posiblemente también para no tenernos nunca que callar nada, ¿no? Y poder decir las cosas como las sentimos, y cuando hay que criticar la labor policial, criticarla, y cuando hay que criticar el Centro Nacional de Desaparecidos, hacerlo sin ningún tipo de cortapisa.
Son desaparecidos, nace fundamentalmente a raíz de la desaparición del hijo de Joaquín Amils. El hijo de Joaquín Amils desaparece hace ya, creo recordar, me puedo equivocar en alguna cifra, pero en torno a hace 15 años. El Junior desaparece en unas circunstancias también muy extrañas, desaparece en el mar, había salido en un barco en compañía de otra persona y ya no regresa nunca más a tierra, ¿no? Esto supuso, bueno, porque Joaquín a partir de ese momento consagrara su vida a buscar a su hijo, ¿vale? Y a hacer todas las gestiones pertinentes para poder encontrarle. Nunca apareció, nunca se volvió a saber de Junior, ni apareció en sus restos mortales, ni apareció en nada que nos hiciera pensar que se encontraba en algún lugar. Y bueno, y ese es un poco el impulso de la asociación, ¿no? Esa vivencia personal de Joaquín Amils, y como te digo, en compañía de Frank, que es un socio fundador también, pues deciden fundar la Asociación sobre Desaparecidos. Y bueno, pues básicamente es eso, es una asociación que lo que pretendemos es dar apoyo, cobertura de todo tipo, tanto legal como psicológica, humana. En términos generales, tenemos un equipo todo de voluntarios estupendo y amplísimo. Hay prácticamente coordinadores en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, casi te podría decir. Hay gente de mucho tipo, hay desde colaboradores que son abogados, no soy yo el único, hay más compañeros abogados, hay criminólogos, hay psicólogos, hay periodistas, hay policías nacionales y policías autonómicos que colaboran abiertamente con la asociación. Y bueno, pues ese es nuestra composición, nuestra organización. Como te digo, pues estamos siempre a 24 horas pues para atender a esas personas que de repente que la gente siempre pensamos esto nunca me va a pasar a mí, pero hay veces que te pasa, ¿no? De repente, pues tu mujer, tu padre, tu hijo, tu hermano sale de casa un día y ya no regresa, ¿no? Entonces nosotros solemos ser muchas veces los primeros que tenemos conocimiento de la desaparición, pues la familia se pone en contacto con nosotros, ya les damos los pasos a seguir a la hora de interponer la denuncia, etcétera. Y otras muchas veces es la propia policía que a raíz de alguna denuncia de desaparición, pues son ellos los que nos solicitan que elaboremos las alarmas, ¿no? Como las alertas, como las denominamos nosotros, que son, pues ya te digo, esos carteles que aparecen en medios de comunicación y en todos los sitios donde podemos hacerlo visible. Y esos son desaparecidos a grandes rasgos. ¿Cuántos casos se cree que hay en España? Perdóname, ¿cuántos casos? ¿Cuántos casos se cree que hay en España de desaparecidos? Uf, las cifras son enormes. No quiero errar. La memoria no te lo podría decir, pero ahora mismo en España creo que habría unas 30.000 denuncias por desaparición, de las cuales aproximadamente una tercera parte, algo menos, son desapariciones que las tenemos catalogadas como de alto riesgo o desapariciones no voluntarias, no desapariciones forzosas. Más o menos están en esas cifras, ¿no? Una de las cosas que yo a veces me pregunto a la gente, ¿por qué esperar 24 horas de una desaparición? No, es que eso es un falso, como te diría, es un cliché, es una cosa que siempre se ha escuchado decir. No, es que hay que esperar 48 horas, 72 horas. No, eso es absolutamente falso, ¿no? Sí que es verdad que la praxis, la mala praxis, que todavía en muchas comisarías se sigue llevando a cabo, ¿no? Te dicen eso, te dicen, bueno, te dije que esperar 48 horas, 72 horas. No, eso es rotundamente falso. De hecho, hay un estatuto del desaparecido que se aprobó en el año 2019, ¿vale? Elaborado con el Ministerio del Interior, que hay unos protocolos de actuación que te dicen todo lo contrario. Es decir, no solamente no hay que esperar, sino que cuanto antes se denuncie una desaparición, más probabilidades de que esa desaparición se resuelva con éxito. Yo te diría que las primeras 24 o 48 horas son cruciales, siempre. Es decir, son fundamentales para poder esclarecer en qué ha consistido esa desaparición, qué tipología tiene, qué rastros ha podido dejar esa persona desaparecida, tanto si se trata de una desaparición voluntaria como si no, ¿no? Porque, oye, ahora, si quieres, también podríamos hablar de las desapariciones voluntarias, es un proyecto que tenemos Joaquín y yo en marcha hace tiempo. Pero realmente son clichés, ¿no? Es igual que la falsa creencia de que para denunciar una desaparición tienes que ser familiar directo de la persona desaparecida. Es absolutamente. O sea, una desaparición la puede denunciar cualquier persona que tenga conocimiento. Bueno, en el caso de Ana María, del que hablábamos antes, que denuncia la desaparición es una amiga suya.
en ningún momento se le pone ningún tipo de pega. Pero sí que es verdad, como tú decías, que todavía quedan esas rémoras de antiguas prácticas mal hechas, que a nosotros nos llegan informaciones de gente que dice, oye, pues ir a denunciar, y me han dicho, como no soy familia, no puedo. O me han dicho que esperemos. No. O sea, esto es un error, una mala praxis. No hay que esperar. Da igual, no pasa nada. Sí, oye, muchas veces, efectivamente, se desata la denuncia, la alarma y, oye, a las pocas horas la persona aparece. Pues, oye, fenomenal. Hijos del sol. ¿No? Pero insisto, no hay que esperar en absoluto. Las primeras 24 o 48 horas son cruciales. Insisto, y lo puede, para los oyentes que nos estén viendo, pues si alguna vez se ve en una tesitura similar, puede denunciar cualquier persona que tenga conocimiento. Un vecino, un conocido, un compañero de trabajo, quien sea. ¿Cuál ha sido tu caso más mediático que te haya llenado más como ser humano y cuál te ha decepcionado? Hombre, a ver, cada caso, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tú te dedicas a estas cosas, cada caso es único, ¿no? Porque además, por detrás de cada caso hay una desgracia. Detrás de cada caso, cuando estamos hablando de este tipo de asuntos, ¿no? De asuntos mediáticos, de desapariciones, de asesinatos, agresiones sexuales, siempre hay una desgracia, ¿no? Hay una víctima, una familia rota, hay una serie de componentes que hombre, hace que eso sea único y irrepetible y, por supuesto, para la persona que lo vive en para la familia que lo vive en primera persona. Hombre, esta pregunta se me ha hecho muchas veces, ¿no? A veces la he esquivado, ¿no? Por aquello de, no sé, un poco como cuando a un artista le preguntan cuál es tu mejor disco, pues supongo que el que está por venir, ¿no? Como dice Rolo de Extremoduro. Pero bueno, sí tengo que reconocer, por ejemplo, que hubo un caso que además todavía no está cerrado, por cierto, que a mí me llegó a obsesionar, que fue la desaparición de Sandra Bermejo, una psicóloga madrileña desaparecida en Cabo de Peñas en el año pasado, el anterior, en el 2022, si mal no recuerdo, en noviembre de 2022. A mí ese caso me llegó a obsesionar y es un caso con una serie de aristas, o sea, de esas cosas que yo todavía no lo tengo todo claro, ¿vale? El juzgado de Gijón se inhibió a Avilés. Avilés finalmente, no puedo hablar mal del juzgado porque la verdad es que el juzgado ha hecho su trabajo bien, pero bueno, decidió que se tenía que archivar el procedimiento porque consideraban que quedaba acreditada que, bueno, pues que se trataba de un suicidio. Pero bueno, esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial del Principado de Asturias, pendiente de resolución, y yo todavía no las tengo todas conmigo, ¿eh? O sea, yo no, o sea, hay una serie de hechos, una serie de elementos que rodean el caso que yo creo que hay cosas que se nos están, vamos, no es que se nos escapen, es que posiblemente nunca las podamos demostrar, pero que hay mucho más que cortar detrás de la desaparición de Sandra Bermejo. Esas cosas que no se pueden demostrar, te iba a preguntar, ¿qué barreras legales a veces os encontráis que no os dejan avanzar en la investigación y sabéis que si tirarais por este camino seguramente se acortaría? Pues a veces todas, a veces todas, porque depende mucho del juzgado en el que caiga, ¿no? Hay juzgados que tienen cierta empatía, ¿no? Con lo que son las desapariciones y hay juzgados que no tienen ninguna. Hay juzgados que hasta parece que les molesta que la denuncia de la desaparición recaiga en su juzgado, ¿no? Se ve claramente que tienen una intencionalidad, salvo que tengan un indicio muy claro y muy constatado de que ha habido un indicio de criminalidad, ¿no? Directamente la tendencia es archivarlo y sobreseerlo y fuera. Entonces, por eso también es muy importante también la labor de las acusaciones particulares, ¿no? No digo ya que tengamos que ser la gente de esos desaparecidos, pero yo sí recomendaría a toda familia que tenga un desaparecido, que tenga la desgracia, ¿no?, de enfrentarse a una situación de este tipo, que contratar a un abogado o que recurra a nosotros o a cualquier otra asociación también similar, que hay alguna más, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Fundamental tener un abogado personado que se ocupe primero de saber lo que se está haciendo en el juzgado, qué diligencias se están llevando a cabo por parte de los investigadores, por parte del juzgado, e instar la práctica de diligencias, ¿no? Pero fíjate, te diría más, no ya nosotros como asociación o como representantes legales de estas familias, sino muchas veces la propia policía. O sea, te podría hablar de muchísimos casos en los que la propia policía recurre a nosotros como abogados de la asociación para que les ayudemos, ¿no? Porque, como te diría, solicitan una serie de diligencias
y se encuentran con el muro del fiscal o con el muro del juzgado que se las deniega sistemáticamente. Entonces, joder, es lo mismo dice, intentar vosotros como abogados pedirlas, personaros en el procedimiento y pedirlas, a ver si os hacen más caso, lo podéis argumentar, etcétera. Entonces es fundamental, ¿no? Por ejemplo, pues la geolocalización telefónica. Hay juzgados muy reacios y fiscales muy reacios porque entienden que, bueno, que hay una confrontación de derechos. Bueno, evidentemente podría haberla, ¿no? Porque, claro, el derecho a la intimidad y el derecho... Pero, claro, ese derecho a la intimidad, estamos hablando de una persona que a lo mejor lleva 15, 20 días desaparecida, sin dar ninguna señal vital, sin que haya habido un avistamiento, sin que haya ningún indicio que pueda constatar o que pueda hacer pensar que esa persona se encuentra bien. Pues claro, yo entiendo que ante esa confrontación de derechos prima el interés de la familia, ¿no? Es decir, ya no, que ya localiza en el teléfono y si se puede incluso hacer un duplicado a la tarjeta y hacer un volcado, háganlo para ver con quién habló, para ver dónde estuvo, para ver una serie de cuestiones. Y eso suele ser un caballo de batalla. Insisto, depende mucho del juzgado. Hay juzgados que no tienen ningún problema en acceder a ello porque entienden, oye, pues que anteponen, por así decirlo, lo que es la investigación policial de una desaparición a cualquier otro derecho de índole personal, ¿no? La intimidad del propio desaparecido. Pero sí, eso es una pelea. Por eso te comentaba antes un proyecto yo creo que puede ser muy favorable, que tenemos Joaquín y yo entre manos hace tiempo, con la asociación, es la creación de un registro oficial de ausentes voluntarios. ¿Vale? O sea, sabemos que de esas 30.000 denuncias de las que te hablaba anteriormente, pues una gran parte también son desapariciones voluntarias. De hecho, he conocido algún caso más o menos próximo a mi entorno, de personas que, bueno, pues que de alguna manera tenemos prácticamente constatado que se han marchado a otro país porque es una decisión personal, han conocido a una persona o estaban quemadísimos de su ambiente familiar, laboral, lo que fuese. Entonces, hombre, yo creo que sería muy positivo poder crear ese registro, ¿no? Los entes voluntarios, en el cual las personas que hemos tomado en su libre ejercicio de un derecho de ambulación y de su libre ejercicio de decisión, pues tomen la decisión de decir, mira, yo estoy hasta arriba de mi entorno familiar, de mi entorno, de mi lo que fuera, y decido marcharme y empezar una vida desde cero, ¿no? Entonces, esas personas yo creo que también tienen derecho a hacerlo y creo que esa herramienta sería muy positiva porque sería tan sencillo como crear las herramientas. Hay un borrador presentado, de hecho, en el Centro Nacional de Desaparecidos, sería crear las herramientas suficientes con todas las garantías, evidentemente, ¿no? Las garantías legales pues para certificar que esa persona no está actuando bajo ningún tipo de coacción ni de intimidación, que está en su plenitud de capacidades mentales y demás, ¿no? Para no poder incurrir a lo mejor en errores que puedan tener una mala resolución, pero yo creo que todo el mundo tendría derecho en un momento dado a poder tirar de esa especie de lista Robinson, por llamarlo de alguna forma, y decir, mira, yo estoy desaparecido por propia voluntad, puedo acreditar que es así, no quiero que se me busque, no quiero que mi imagen esté en un cartel en televisión día sí día también, no quiero que mi nombre salga en todos los medios, porque es que es una desaparición voluntaria, entonces no quiero que se me busque y no quiero que se informe a mi familia de dónde estoy, porque no quiero... No, yo me acuerdo aquel programa de Paco Lobatón, ¿no? Que sabe dónde, ¿no? Que me acuerdo que había casos de que localizaban a la persona, vamos, montaba la de Dios, porque decía, mira, que es que no quiero que me busquen, que no voy a volver. Entonces, yo creo que eso es una herramienta que, hombre, que quitaría mucho trabajo a la asociación, quitaría mucho trabajo también a la Policía Nacional, ¿no? Y al mismo tiempo, pues a las familias también las liberar de esa incertidumbre, oye, de saber, oye, que no sé dónde está mi padre, o por muy mala relación que tengan, ¿no? Hombre, evidentemente para tomar una decisión así tienes que tener unos motivos de peso, pero bueno, por lo menos eso, pues sé que mi padre no está muerto, o mi padre no lo ha secuestrado, o sé que mi padre, pues, oye, pues se ha marchado por sus motivos, mi padre, mi madre, mi hijo, cualquier persona mayor de edad que decide hacerlo. Es una gran idea porque también liberaría las de mucho trabajo, también te ahorraría mucho dinero a veces. Claro. No, eso, como te digo, y no deja de ser una herramienta que yo creo que también es una salvaguarda de ciertos derechos fundamentales. Ahora que ya de unos años a esta parte está tan en boga el tema de la protección de datos, bueno, pues es que los datos también en la imagen, los datos biométricos, es la imagen, es el nombre, ¿no? Ve ustedes que yo, si mañana tengo la suerte de que me toca un euromillón y decido coger, bueno, no estoy hablando de mí, bueno, decido, pues oye, coger a quien yo quiera y marcharme a vivir a las Islas Caimán, pues tengo derecho a hacerlo y tengo derecho, oye,
de que de alguna forma, dejando una constancia, acreditando de alguna forma que es una decisión voluntaria, tomada de forma voluntaria, pues oye, que mi cara no esté en todas las televisiones de España ni en las comisarías, ¿no? Ha habido casos que se habla mucho, también se está en el tema de las videntes. ¿O qué piensas de este servicio o si realmente ha funcionado? A ver. Sí, eso es una constante. Eso, las apariciones mediáticas y de la graduación, eso es una constante. Pues mira, yo qué pienso. No sé si habéis tenido oportunidad de leer, por ejemplo, el libro de Juan Ignacio Blanco, ¿no? El libro de Lo que en la cárcel, el famoso libro prohibido, ¿no? Secuestrado por la Audiencia Nacional en su momento. Pues ahí lo cuenta muy bien. Lo cuenta muy bien, ¿no? Lo cuenta, o sea, independientemente, ¿no?, de la imagen que se pueda tener de Juan Ignacio Blanco por otra serie de cuestiones. El libro es interesante y ahí narra muy bien pues esa oleada de videntes, ¿no?, que aparecían día sí día también en el caso de Alcácer, ¿no? A ver, yo te voy a ser franco, o sea, yo me defino siempre como un escéptico creyente, ¿no? Que eso, yo sé que cuando lo digo hay gente que dice, estás diciendo una chorrada, es una contradicción. Pues no, yo te explico, yo respeto muchísimo ciertas cosas, ¿no?, que a mí se me escapan, que yo hoy por hoy no tengo explicación. O sea, dicho de otra forma, yo no puedo afirmar que no haya gente que tenga ciertos dotes, pero yo no lo he comprobado. Entonces, como yo no lo he comprobado, me limito a decirte que por la experiencia que tenemos en Son Desaparecidos, mira, me acabo de pillar el dedo. Quitando un caso que realmente sí se dio una información reveladora y en un 99,9% fidedigna, quitando un caso que yo conozco, en el resto de las ocasiones juego de artificio, nada. O sea, absolutamente nada. O sea, no ha habido una sola... Y es que es una constante, te digo, porque eso, además, nosotros siempre se lo avisamos a las familias, ¿no? Que preparen, ¿no? Se preparen porque llega ese momento, ¿no? Cuando ya el caso se empieza a hacer mediático, pues suelen ser desalmados, porque te voy a repetir, insisto, igual que hay gente que es honrada y gente, oye, pues que puede tener un don, que yo no lo discuto, o sea, yo no lo he podido constatar, pero oye, tampoco tengo motivos para pensar que no tengan. Pero el 99% te aseguro que son unos estafadores y unos caraduras que lo que van es aprovecharse de una situación de vulnerabilidad. Pero bueno, pero ya no solamente evidentes, que ya te digo que los evidentes llegan siempre, ¿no? Luego también llegan los criminólogos o los falsos criminólogos, los detectives privados, ¿sabes? Un poco pues gente que al olor de asuntos de cierta repercusión pues intentan subirse al carro, unos con fines económicos, otros simplemente por a lo mejor pintar la mona y sacarse 3 o 4 platos en alguna televisión a costa de ello. Pero nosotros siempre avisamos. Nosotros hemos dicho en el mundo del misterio. Por ahí entro con esta gente que te viene ofreciendo. ¿Perdón? Nosotros en el mundo del misterio muchas veces hemos dicho que el vidente es aquel que no te pide los 50 euros por adelantado. Claro, ¿qué es eso? Bueno, es que precisamente este caso, que por respeto a la persona no puedo contarlo, este caso que te he contado es que de alguna forma ha sido una intervención de una persona que, insisto, que prácticamente clavó la cuestión, no pidió nada, nunca pidió nada. Y además era una persona que se puso en contacto con la familia desde la otra, vamos, desde Sudamérica. Una cosa extrañísima. O sea, fue ella quien les localizó, que había tenido una revelación, según contaban, ¿no? Claro, ese es el tema, es que esta gente siempre va con la mano puesta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Vamos, también te digo que aunque no vayan con la mano puesta, te pueden hacer mucho daño, porque, claro, te pueden llenar la cabeza de falsas ilusiones, de tonterías. Además, incluso lo que puede hacer es entorpecer la investigación, que eso pasó en el caso Alcácer, ¿eh? En el caso Alcácer hubo un momento que el pobre Fernando García pues, se volvió loco, claro, todo lo que le contaban, pues le decíamos, están en un chalet, pues ahí que me voy, están en... Eso es muy peligroso. Y luego ya te digo, luego también aparece por ahí siempre una hornadita de estas de falsos criminólogos, o bueno, vamos, te digo falsos, algunos con titulación, otros sin ella, pero bueno, gente que siempre se quiere subir un poquito a los carros. Vamos, el tema de lo evidente, pues yo me imagino que conocéis a David Cuevas, que conocéis a Juan José Sánchez Oro, un compañero mío del Centinela, el propio Iker Jiménez, a todo el mundo que yo conozco, que es gente seria,
que está en el mundo del misterio piensa lo mismo. O sea, que no niegan que hay mucha gente que efectivamente que tiene ciertas capacidades que están por descubrir o por explicarse de dónde pueden provenir, pero un 99% son, pues eso, estafadores. ¿Qué es más duro? Hablo para la familia, ¿eh? ¿Qué es más duro, el trabajo policial o el trabajo psicológico? Es que va muy de la mano todo, siempre, ¿no? A ver, el trabajo judicial muchas veces es muy ingrato, porque como te digo, te das contra una pared permanentemente y eso pues crea mucha frustración, ¿no? Sobre todo, pues, tenerle que explicar a la familia que no hay nada que hacer, que el juzgado ha decidido archivarlo, que no ve ningún indicio de criminalidad. Entonces, bueno, a ver, claro, dices, hombre, no hay indicio de criminalidad, pero es que tampoco hay ningún indicio de que no lo haya, ¿no? En fin, estamos... Entonces, claro, realmente yo me acuerdo de un juzgado, en un caso relativamente reciente, que me llegó a decir por escrito que en un auto más o menos me decía, mire usted, yo no estoy para buscar personas, yo estoy para instruir delitos. Hombre, pero cuando hay una persona que desaparece y no se sabe nada de ella, pues hombre, creo que cuando menos hay que constatar que no ha habido ningún delito. Cuando hay ciertos elementos periféricos que pueden dar lugar a determinar que ha habido cuando menos conocimiento o intervención de terceras personas, ¿no? El tema psicológico es muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado porque mira, ahora mismo, cuando venía de camino, acabo de hablar con la madre de Sandra Bermejo, con Arantxa, que ya hace ya mucho que nos hicimos amigos, ¿no? Es una relación de amistad con los padres más que de otro tipo. Es que son ideas que son muy difíciles de cerrar, David, y sobre todo la gente que tiene, pongo comillas, que se me entienda muy bien, gente que tiene la suerte de que la desaparición se puede dar por zanjada, aunque sea con el hallazgo de los restos mortales del desaparecido, ¿vale? Evidentemente lo que todo el mundo desea es que su familiar aparezca sano y salvo, y oye, pues ojalá. También hay muchas desapariciones que pues tampoco lo vamos, ¿por qué no decirlo? También muchas acaban así. Pero claro, la cuestión es lo que te digo, ¿no? Muchas veces la gente dice, joder, es que Joaquín Amils, y hablo en boca de él, es el que me lo permite hacer, Joaquín Amils siempre dice lo mismo, dice qué suerte han tenido que ha aparecido su hijo, ha aparecido su padre, ha aparecido su hermano. Porque, por ejemplo, Joaquín Amils no tiene esa suerte. O sea, Joaquín Amils vivirá el resto de su vida en un duelo que no está finalizado. Es decir, tú sabes que hay una fase, ¿no? El psicólogo está hablando. Bueno, pues primero la negación, luego la rabia y luego viene la aceptación. Cuando no ha aparecido los restos mortales de esa persona, de ese desaparecido, es muy difícil aceptar. Porque yo estoy convencido que esas personas en el fondo, en su foro interno, siguen pensando que cualquier día esa persona va a entrar por la puerta o le van a llamar diciendo que la han visto en tal o cual sitio, ¿no? Entonces, claro, es un duelo no finalizado, un duelo que no se puede llegar a terminar. Y yo creo que yo tengo que deciros que yo me acerqué a esos desaparecidos por pura vocación. He tenido la gran suerte de no tener vivencias personales, ¿no? Como es el caso de muchos de los colaboradores nuestros. Una de nuestras colaboradoras, por ejemplo, es la hermana de Juana Canal, a raíz de la intervención en su caso, ¿no? Yo tengo la gran suerte, hasta la fecha, como te digo, de directamente en mi entorno directo, familiares, amigos y demás, no tener esta vivencia. Sí, tuve un caso de una familia amiga mía que bueno, que el padre desapareció, que como te digo, concretamente ese caso siempre hemos pensado que era una desaparición voluntaria y creo que así fue. Pero me imagino que eso tiene que ser horroroso, ¿no? El vivir día tras día sin saber dónde está tu hijo, tu padre, tu hermano, tu amigo, y no poder cerrar esa herida. Por eso es lo que te digo, ¿no? Aunque resulte paradójico, Joaquín siempre dice lo mismo. Qué suerte que esta familia va a poder cerrar el círculo. Aquí puede afectar, por ejemplo, la ley de privacidad, ¿no? De emitir una fotografía de una persona que a lo mejor ha desaparecido voluntariamente, pero realmente se le busca como desaparecer por parte de la familia. ¿Cómo puede afectar esto, Julio? No, en ese sentido la cuestión legal está salvaguarda porque prima el interés. De hecho, cuando se interpone una denuncia por desaparición, como te digo, insisto, lo quiero repetir, que la puede interponer cualquier persona que tenga conocimiento del hecho. La Policía Nacional lo que hace es a esa persona, al denunciante, le hace firmar, por así decirlo, la autorización para que en su nombre se pueda difundir la imagen y demás. Bueno, es como todo, es una cuestión de sentido común, ¿no? Pero bueno,
volvemos, o sea, tengo que decir, pues hombre, entiendo que se puede dar la circunstancia de que alguien que ha desaparecido voluntariamente, pues simplemente, oye, que también es que muchas veces ahora, también, claro, somos un poco, queremos tener todo muy controlado, oye, pues el que más, el que menos a lo mejor se ha podido permitir alguna vez decir, oye, mira, me marcho un jueves y me piro hasta el domingo y no es lo diseñador de vida, ¿no? Que eso era algo que antes a lo mejor podía pasar y, bueno, pues relativamente, ahora mismo, claro, estamos tan acostumbrados a estar todo el mundo localizables, todo el mundo tenemos teléfono móvil, todo el mundo, que claro, en el momento en que una persona está 24 horas o menos de 24 horas sin dar señales, saltan todas las alarmas, ¿no? Cuando antes no era así. Entonces sabemos bueno, pues que cualquier chaval a lo mejor pues, podía pasar, ¿no? Lo que pasó en el caso de Cáceres, por ejemplo, ¿no? Cuando desaparecen Toño y Miriam y Desiree, todo el mundo piensa que era una chiquillada, que se habrían ido a algún sitio a pasar el fin de semana, etcétera, ¿no? Eso ahora mismo no, porque es verdad que ahora mismo todo el mundo, con los chavales de corta edad ya tienen su teléfono móvil, claro, en el momento en que una persona no coge el teléfono, no está localizable, no recibe los mensajes, uf. Pero insisto, pese a eso yo me entiendo que prevalece el sentido común y, oye, pues mira, si ha ocurrido una desaparición, se ha llegado a difundir la imagen, el nombre, los datos, pues hombre, prevalece el objetivo de la búsqueda ante cualquier derecho a la propia imagen o de difusión de datos, ¿no? Como tú bien dices. Vamos, la pregunta está muy bien hilada, porque esa es una de las cosas que se tratarían de evitar, como te digo, con el tema del registro de ausentes voluntarios. Otra de las asociaciones que tú trabajas es la asociación Clara Campoamor. Para quien no la conozca, háblanos de ella. Bueno, Clara Campoamor pues, es una asociación fundada pues, en el año 80 y algo, 84, 85 creo que fue. Su presidenta es Blanca Estrella, que creo que todos la conocéis. Y bueno, pues es una asociación de corte feminista. En principio es una asociación que defiende, como tú bien decías antes, los derechos de la mujer y los derechos de los niños. Y bueno, se nos conoce principalmente por haber estado personados en alguna de las causas judiciales más mediáticas de los últimos años, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, pues el caso de Alcácer, sin ir más lejos. De hecho, yo te podría decir que gracias a la asociación Clara Campoamor no ha prescrito ya el tema de Alcácer, ¿no? Pues a cierto tiempo en el sumario B pues son los que están pendientes de interponer escritos y demás pues para intentar alargar lo que es el plazo de búsqueda en inglés. El Chicle, por ejemplo, pues los abogados que llevaron la acusación particular ejercían el papel de acusación particular y al mismo tiempo representaban a Clara Campoamor, ¿no? En nombre de Juan Carlos Quer, que consiguieron una de las primeras prisiones permanentes revisables, que además sentaron cátedra, sentaron jurisprudencia. Bueno, pues básicamente eso es Clara Campoamor. Te digo lo mismo, es una asociación sin ningún tipo de ánimo de lucro, gira mucho en torno pues, a la persona de Blanca Estrella, que lleva muchos años al frente de ella y bueno, pues básicamente nos dedicamos a eso. Tenemos una serie de coordinadores a nivel autonómico. Yo, por ejemplo, yo soy el delegado de Castilla-La Mancha, porque en Madrid hay otra compañía, entonces, bueno, pues por proximidad yo me hice cargo de esa delegación y nuestro objetivo es ese, básicamente personarnos en aquellos procedimientos judiciales, sean mediáticos o no, no necesariamente son todos mediáticos, en los que entendemos que, bueno, pues que es necesario salvaguardar de alguna forma pues, los derechos de la mujer y los derechos de los niños. Luego también, hombre, evidentemente prestamos otro tipo de servicios, asesoramiento psicológico a mujeres que lo necesiten. Intervenimos en muchas campañas también pues, de concienciación con el tema de la violencia de género y la igualdad, etcétera. Y bueno, pues eso es lo que viene siendo Clara Campoamor. Es un sesgo muy similar al de esos desaparecidos. ¿Se hace algún tipo de triaje en la asociación cuando llega un caso? Porque ahora mismo con la ley, por ejemplo, del no es no, debe ser muy difícil y pueden haber algunos casos de denuncias falsas, ¿no? ¿Puede ser eso? Bueno, nosotros tenemos un coordinador jurídico, entonces siempre antes de personarnos un procedimiento se toma la decisión, no se comenta el caso y evidentemente, hombre, nos aseguramos mucho de que realmente estamos ante un caso que es merecedor de nuestra presencia como acusación popular. Luego también muchas veces tenemos el problema de que hay veces que también lo entiendo y lo respeto. La familia no, las familias no quieren a veces que nos presentemos como acusación popular. Sabes que cuando, o sea, la acusación popular, pues también mucho quizá a raíz de un mal uso, ¿no? De un uso exagerado y no siempre con buenas intenciones
que se ha dado por parte de alguna asociación que creo que no es necesario nombrarla, ¿vale? Además, me refiero a la asociación Manos Limpias, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso motivó que se cogiera cierta postura en la cual pues, se le ponían ciertas trabas para personarse a una acusación popular, ¿no? Pues, para evitar que, por así decirlo, sin haberte dado nadie vela en un entierro, ¿no? Pues la expresión no era más adecuada, pero se me puede permitir, pues una asociación se persone, pues como pasó en el caso de la Infantaleno, ¿no? En el caso de Manos Limpias, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues para que la asociación se pueda personar, la Campoamor, como acusación popular, por eso, por ejemplo, en SOS no lo hacemos. O sea, en SOS no nos personamos como acusación popular. En SOS lo que hace la asociación es que pone a disposición de las familias letrados para llevar la acusación particular, ¿no? Acusación particular o cualquier otro tipo de gestión pues, relacionado con los trámites administrativos o de la herencia, o sea, es decir, dar una asistencia legal integral. Lo más llamativo siempre es lo del tema de las personaciones en los casos penales, pero bueno, hay otros servicios jurídicos también, ¿no? Como te digo. Entonces, claro, como te digo, el acceso a la acusación popular está un poco limitado. Entonces, de momento se le da traslado a las demás partes personadas, es decir, al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, si lo hubiera, para que ellos manifiesten si se muestran conformes con que haya una acusación popular. Y luego, aparte de eso, también se nos suele requerir fianzas. Fianzas que en alguna ocasión pues, son excesivas, también un poco como cortapisa, ¿no? Es decir, bueno, pues tú te quieres personar, le vas a depositar un dinero para ello, ¿no? También es verdad que esos autos luego se recurren y se suelen minorar, ¿no? Esas fianzas que a veces nos han pedido hasta de casi 500.000 euros, ¿sabes? Es posible, ¿no? Bueno, hasta ahí te puedo contar. Yo lo que te diría es que, hombre, tampoco, entiende, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad, ni muchísimo menos, de personarnos en todos los asuntos. Ojalá tuviéramos una capacidad de poder tener abogados permanentes en el juzgado de violencia de género. Luego yo creo que también cada uno de nosotros, aparte, pues yo particularmente llevo muchísimos asuntos de violencia de género. A nivel particular, soy miembro del turno de oficio, el turno de oficio especial de violencia. Bueno, es lo que te digo, no tenemos tampoco la capacidad, desgraciadamente, de poder estar en todos los asuntos. Pero bueno, los asuntos que seleccionamos, no por mediáticos, que tampoco nadie se confunda, como alguien alguna vez ha querido hacer ver. Nosotros no nos da igual que el asunto sea mediático o no lo sea. Nosotros, cuando decidimos personas en un asunto, es cuando entendemos que es un asunto de extremada gravedad y que la víctima es merecedora de un apoyo, y que, bueno, que son casos, como pasó en el caso de Diana Aker, por ejemplo, en el que, oye, pues se consiguió algo muy importante, que fue una de las primeras sentencias de permanente revisable y se hizo una grandísima labor por parte de los abogados que se personaron en ese asunto, ya que consiguieron que a este energúmeno llamado José Abuin, el Chicle, se le pudiera condenar por agresión sexual y posteriormente por asesinato de la pobre Diana, y eso le supuso la permanente revisable. Has tocado un tema muy importante, que es el tema Alcácer, un tema que fue más mediático que otra cosa, es un tema que nos afectó a todos en más o menos medida y llegó casi al cine. Pero, ¿cómo es posible que un caso... No, casi no. Hay una película de mi amigo Mar Romero, 75 días, sí. ¿Cómo es posible que un caso tan mediático, que cautivó a todos los medios de comunicación y a todos los investigadores de lo paranormal, cómo es posible que se encontrara al cabo de los años un dedo allí en aquella zona? ¿Qué se hizo mal? A ver, lo de la falange que aparece en la fosa de la Romana a raíz de un documental de Netflix que un aficionado al asunto la encuentra, a mí eso me parece de locos. A mí eso, yo salgo a lo que no le puedo encontrar ninguna explicación a día de hoy. Yo, cuando este tema surgió, yo me acuerdo que lo comenté, estaba yo en el programa de Ana Rosa ese día, y claro, yo dije que esto al final pues le da la razón a los argumentos de Fernando García, sinceramente, los cuales yo no comparto, también te digo, o no comparto en un 100%, o compartir en un porcentaje pequeño. No tiene explicación. A mí me querían convencer, bueno, es que eso puede pasar porque claro, los movimientos de la Tierra, puede algo que está enterrado puede aflorar. Una falange no es una amapola, no es una flor. No, una falange, si no es por intervención de un roedor o de una alimaña, se no aflora. Y a mí no me cabe en la cabeza, y mira que tengo la cabeza de unas dimensiones considerables,
A mí no me puede caber en la cabeza que después de 30 años, después de haber hecho 400 inspecciones oculares, después de haber pasado por ahí todo perro pichichi, mientras se ve la presión, hasta el propio Fernando García, con un equipo de gente contratada de parte, removieron 20 veces todo y 30 años después aparezca un dedo ahí. O sea, a mí es algo a lo que yo no tengo explicación, sinceramente. Hago esta pregunta porque los que hemos tenido la suerte o la desgracia que vemos el procedimiento judicial a la hora del levantamiento de un cadáver, todos sabemos que si falta algún miembro en el levantamiento del cadáver se hace un trabajo casi arqueológico por la policía en el lugar. Bueno, el levantamiento de cadáver del caso Alcácer, yo creo que voy a decirlo, eso fue la chapuza mundial. Ahí están las imágenes, ¿no? De esos pobres guardias civiles, amigo, pobres guardias civiles en el sentido de que, hombre, tampoco les culpo a ellos, ¿no? Pero bueno, eso, recuerdo las imágenes, vamos, las recuerdo, las tengo en archivo fotográfico, ¿no? De todo el mundo fumando, todo el mundo por ahí, nadie llevaba unos guantes, nadie, vamos, eso fue la chapuza número 1. Pero bueno, que efectivamente el levantamiento de los cadáveres de las 3 niñas fuera una chapuza, eso no justifica que 30 años después aparezca una falange ahí a ras de tierra, ¿no? Porque, oye, insisto, es que por ahí ha pasado mucha gente. Mucha gente, ha habido gente, insisto, me consta que el propio Fernando García, con un equipo de gente contratada, estuvieron haciendo inspecciones oculares en la fosa y no encuentran eso. Que de repente este año me dicen, no, que han escarbado y ha aparecido. Bueno, pues te lo puedo comprar, de que pues en su día no se vio, pero a mí es algo a lo que yo no le puedo encontrar explicación. Ya te digo, hubo quien de forma pseudocientífica o científica, no sé, me dice, bueno, pues esto puede pasar. No, hueso no aflora. A nivel ¿Sabes? Que bueno, que puede ser. A nivel jurídico, aquellos que hicieron mala investigación, ¿les podría sacar algún delito? A ver, yo sinceramente, partiendo de la base de que la investigación fue un despropósito, posiblemente la institución judicial también lo fue. También hay que poner un poco el contexto, ¿vale? Claro, Alcácer es un caso eterno, ¿no? Alcácer pasarán 100 años y seguiremos hablando de él como en Inglaterra siguen hablando de Jack el Destripador. Yo estuve este mes pasado en Londres y tuve la suerte de hacer el tour de Jack el Destripador, ¿no? Y que te llevan pues, por todos los escenarios donde se cometieron los asesinatos, donde apareció la única prueba, ¿no? ¿Por qué te lo comparo? Pues porque todavía a día de hoy la gente, y estamos hablando de unos asesinatos ocurridos en el año 1870 y algo, si no me equivoco, ¿no? Es decir, pasado siglo y medio. Y todavía la gente, y no solamente en Inglaterra, a nivel mundial, pues se hacen congresos de ripelólogos, como se llaman ellos, ¿no? Y hay 40 teorías y se enfrentan, pues pasa un poco como con el caso de Alcácer, y se pelean y discuten y hay 40.000 libros y 40 teorías que no se acaban de poner de acuerdo si fue el médico de la reina Isabel o fue el médico americano que luego huyó o que fue una mujer, hay quien dice. Con Alcácer va a pasar lo mismo. Alcácer es un icono, Alcácer ya es una leyenda. Entonces, pues pasarán 100 años y los aficionados a la crónica negra y a los sucesos seguirán hablando de Alcácer, seguirán las especulaciones. ¿Pero por qué? Pues porque no está cerrado. Pasa como en el caso de Jack el Destripador. Mientras que no se haya cerrado y no se haya podido constatar, oye, este señor era el asesino y hay una constancia fehaciente y hay unas pruebas que así lo determinan, un reconocimiento de hechos, pues pasa igual. Tú me preguntabas por Antonio Anglés. Yo no sé dónde está Antonio Anglés. Yo no lo sé. Yo puedo tener mi opinión al respecto. Yo creo que Antonio Anglés nunca subió en ese barco. Ahora, ¿que Antonio Anglés está vivo? Yo pienso que no. Eso que no. ¿Que posiblemente llegara a salir de España? Posiblemente. Pero bueno, por una serie de factores, ya no por la edad, ¿no? Ahora mismo Antonio Anglés, si no me equivoco, Antonio Anglés estaría en torno a los 60 años aproximadamente. Es decir, por margen biológico podría estar vivo. Pero bueno, Antonio Anglés sabemos que era portador de VIH. Entonces, pues en esa época los tratamientos del VIH no estaban tan desarrollados, con lo cual posiblemente su esperanza de vida era más corta. Pero nada, hasta ahí te puedo decir. Es que realmente yo no tengo la respuesta. Si la tuviera, evidentemente, pues mira, pues escribiría un libro de Alcácer y me forraría. Mi opinión personal es que ese barco no llegó a subir. El barco no llegó a subir porque no me lo han demostrado tampoco, porque no se habla mucho de la fotocopia del DNI, del paquete de tabaco, de la crema. Empezó a decir que Antonio Anglés no fumaba.
Entonces, con lo cual, que llevar un país de tabaco, pues dice poco del... O sea, es que decir, no se ha estudiado el perfil de Antonio Anglés como corresponde. Yo no sé quién estaba en ese barco, pero creo que no era Antonio Anglés, sinceramente. A mí, poco más te puedo decir. Yo no sé qué pasó con Antonio Anglés, sinceramente. ¿Puede ser que los casos de desaparición en España, por ejemplo, como el de Jeremy Vargas, queden olvidados o se intenten apartar o silenciar? Te escucho mal porque se te corta, pero me ha parecido entenderte que porque hay casos que dejan de interesar a la opinión pública. Bueno, a ver, la actualidad jurídica, la actualidad de sucesos es una apasionadora. O sea, decir, la noticia es hoy. Y casos que son brutales, pero brutales desde el punto de vista de auténticas barbaridades que ponen los pelos de punta a pensar en ellos, o incluso desde un punto de vista, te puedo hablar incluso a nivel policial, ¿no? De interés policial, de interés criminológico, que tienen unos componentes espectaculares, eh, mañana se olvidan. Y al final los que nos acordamos, pues somos la gente que estamos un poco metida en este mundo, ¿no? Y que nos interesa la criminología, nos interesa ciertos aspectos relacionados. Pero es que la actualidad es así, la televisión es así. O sea, la noticia es hoy. La televisión posiblemente sea, ¿cómo te diría yo? Es el medio de comunicación más efímero que existe. Y eso es algo que yo lo aprendí hace ya llevo muchos años yo de esto. Me lo explicaron, hubo que me lo contó al principio y le tengo que dar la razón. Tú estás en televisión hoy y ahora. Mañana ya no estás. Y si mañana no estás, ya has desaparecido la televisión. La radio, los podcasts, lo que hacéis vosotros, la prensa escrita, ¿no? Eso de alguna forma perdura. Tienes ahí las bibliotecas, tienes los periódicos, tienes un libro, pero la televisión es un segundo. Y ahora, todavía desde que hay plataformas de estas como Movistar y estas, pues bueno, todavía tiene un poquito menos de efemeridad, ¿no? Porque, bueno, tienes esta posibilidad de ver programas antiguos, las aplicaciones estas como la de 3 Media, mi Teleplus, pero es eso. Entonces, la respuesta es que es esa. O sea, para mí casos brutales, por ejemplo, que ha habido casos brutales y que se han olvidado ahora mismo. O sea, muchos, pues mira, desde el caso de Jeremy Vargas, el niño de Somosierra, ya nadie se acuerda de él, hombre, claro, también es normal, son casos serios, pues que han pasado muchos años. Y, hombre, los que teníamos ya cierta edad nos acordamos, pero claro, la gente joven no sabe de qué hablamos. Pero tienes un caso que para mí es brutal, brutal, que es el de las hermanas Ana y Olivia en Tenerife, ¿no? Para mí es un caso sin resolver, también te lo digo. O sea, yo te digo lo mismo que a Alcácer y de Ángel Destripador. Hasta que no vea el cadáver de Tomás Jimeno, yo no lo daría por zanjado. De hecho, me consta que hay gente que piensa como yo, aunque a veces no se atrevan a decirlo, ¿eh? Y te hablo de policías y de gente autorizada. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que todavía no nos hemos repuesto del batacazo de estas dos criaturas cuando te llega otra cosa igual de potente, ¿no? Entonces, la actualidad se solapa y al final, pues lo que hoy es el caso del día, pues esto se lo explico muchas veces a las familias, ¿no? Porque claro, cuando surge el tema, pues ellos, dentro de, pues eso, de ese batacazo, ¿no? Que estás en shock, que acaba de aparecer el cadáver de tu familiar o porque está recién desaparecido. Entonces, claro, ellos están en un shock en el que además tiene alrededor 400 periodistas llamándoles, dorándole la píldora, porque claro, todo el mundo quiere tener la exclusiva, todo el mundo quiere tener la primera declaración. Claro, yo siempre eso digo, mañana ya no van a estar. No seáis tontos, mentalizaros, no os caséis con nadie, porque mañana ya no van a estar, mañana vais a estar solos. Esto dura lo que dura, que es hoy o mañana o la semana que viene, ya está. Pero sí, los sucesos tienen una fecha de caducidad un tiempo a esta parte, tienen una fecha de caducidad muy corta. Antes no era así. También, ¿por qué? Pues porque antes había menos información. Yo no pienso que haya más sucesos ahora que antes. Lo que pasa es que si hay más información, ahora nos enteramos de todo. Ahora mismo pasa, pues, ¿qué te digo? Lo más mínimo, una pelea en una discoteca de un pueblo de Teruel, y si es una pelea de cierta consideración, en unas horas tenemos 40 vídeos en la redacción del programa para poderlo publicar y para poder hablar de ello. Antes, evidentemente, esto no pasaba. Hace 30 años o 40 años, pues, podía haber peleas en la fiesta de los pueblos que podían ser auténticamente de las campales, pero nadie se enteraba porque no tenías 400 personas con un smartphone grabando.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor antes los casos pues tenían otro tipo de recorrido. Pues se me viene un poco a la cabeza, por ejemplo, pues el caso de Jarabo. Jarabo tampoco era un caso desde un punto de vista cuantitativo, claro, que se cargó a 4 personas. Pero te quiero decir que, hombre, desde un punto de vista cuantitativo no es más horrible que el crimen de Almonte. ¿Quién se acuerda del crimen de Almonte? Ahora mismo, los 4 que estamos en el tema de eso, ¿no? Un matrimonio asesinado y una niña enterrados vivos en un pozo. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Dices, hombre, ¿y por qué Jarabo sí y Almonte ya no se acuerda nadie? Ni nadie sabe cómo se llamaban ni los asesinos ni las víctimas. Por lo que te digo, por una cuestión de caducidad. Lo mismo, pues, por ejemplo, en el caso de Rosa Peral, pues sí, en el caso de la Guardia Urbana, pasará a los anales, la manada, pues también. Bueno, porque han marcado ciertos ítems, ¿no? Y porque también hay ciertos componentes alrededor, pues bueno, pues que se han hecho series, se han hecho películas y demás, pero ya está, es que como de esos casos hay 40 y mucho más duros y mucho más heavies y nadie se acuerda de ellos. Has tocado dos casos muy importantes de España. El niño de motosierra, ¿no? Que los padres lo cogieron para pasar droga en el camión y al final en aquel precipicio se acabaron matando el padre y la madre. Porque cuando vieron que el niño se alejaba en el coche que iba adelante, aceleraron y se cayeron por ese precipicio, ¿no? También tenemos el caso del niño pintor de Málaga. Aparte de ese, también hay muchos casos que se han olvidado, ¿no? Pero todo eso pasa, creo, porque tenemos mucha más comunicación, pero menos información. Por ejemplo, antes teníamos periódicos como El Caso. Antes teníamos ese periódico como El Caso que nos informaba y nos llevaba a lo más cerca de la información desde el principio hasta el final de la investigación, ¿no? Y ahora se ha perdido absolutamente todo. Bueno, yo ahí discrepo contigo, ¿verdad? No me lo permites. A ver, yo no pienso que antes hubiera más información que ahora. El caso, me hablas del caso ese que se me viene a la cabeza mi gran amigo Juan Rada, que sabes que Rada. colabora mucho con nosotros en la Centinela. Yo hablo con Juan Rada 1000 veces de esto, hablamos mucho por teléfono. La semana pasada aquí en Cusquetas. Es un fuera de serie. Yo le conocí en la presentación de uno de sus últimos libros, que era la Crónica Negra, y bueno, es una enciclopedia andante. Y bueno, él te cuenta cosas que, bueno, que ya te las ha contado y no te las he contado. Yo, ¿no? Claro, el caso, a mí me hace mucha gracia, siempre dice, llegábamos nosotros antes que la primera policía, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? Llegaba el reportero del caso, llegaba antes que la policía, hacía la foto antes. En el caso de los Marqueses de Urquijo, sin más lejos. A ver, yo, David, no pienso que antes hubiera más información. Antes lo que pasa es que había menos cortapisas. Eso también es cierto. Ahora mismo, pues hombre, hay ciertas reglas deontológicas dentro del periodismo que no se pueden traspasar, ¿no? Ahora mismo, pues es implanteable que se pueda hacer pública una autopsia, por ejemplo, cosa que a mí me parece razonabilísimo, por supuesto. Las fotos de los cadáveres, pues siempre rara vez se pueden emitir, y si se hacen tienen que ser muy pixeladas, muy... Que bueno, entiendo, oye, insisto, yo ahí estoy completamente de acuerdo que, hombre, ahí frente al derecho a la información está el derecho a la dignidad, ¿no?, del fallecido y a la imagen de esa persona y bueno, creo que a veces es innecesario, ¿no? Es una cuestión de morbo. Entonces, es innecesario mostrar ciertas imágenes o dar ciertos detalles incluso. Pero eso no quiere decir que haya menos información, ¿eh? A ver, te termino muy brevemente. Yo te aseguro que por las redacciones de todos los programas de televisión, de todos, y me imagino que igual con las redacciones de prensa escrita, los sumarios vuelan, pero enteros. Pues yo he llegado a mi programa y he visto de repente las declaraciones judiciales de mi clienta. Digo, joder, pero ¿cómo las habéis conseguido? Claro, evidentemente nunca te lo dicen, pero los sumarios vuelan. Entonces, te quiero decir, la información está. Lo que ocurre es que, claro, hay ciertas cosas que no se sacan. O sea, no es como antes. Antes había menos cortapisas en ese sentido. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy hemos cerrado seguramente muchísimas cosas que se desconocían y muchos oyentes ni sabían ni habían oído. ¿Y qué nos puedes decir como consejo cuando vemos que un familiar, un abuelo, un padre, un hijo, un nieto o un sobrino desaparece y son las 10 de la noche, por ejemplo, hora de llegada y no está en casa? ¿Qué puedes aconsejar? Yo te lo he dicho antes. Hombre, tampoco se trata de mí. Tampoco la primera medida es irse a una comisaría. Pero el momento en que una familia o una
persona, oye, aquí hay algo raro. Ya son las 12 de la noche y no ha aparecido, no ha llamado. Todos sabemos quiénes somos y quiénes tenemos al lado. Yo, por ejemplo, pues a mí mis hijos, por ejemplo, no se sorprenderían, porque mis hijos saben que a mí me pueden dar las 2 en el despacho, o a lo mejor, mira, me trabaja y me voy con un amigo a tomarme 4 cervezas y llego a las 2 o llego a las 3. Pero claro, cada uno sabemos con quién convivimos. O sea, si tú sabes que tu marido, tu mujer, tu hijo, tu hermano, tu padre, a las 10 está en casa y no lo está, hombre, primero, pues se deben de agotar las vías que tenemos más a mano, pues intentar localizar a la gente que pueda dar alguna razón, compañeros de trabajo, amigos, lo que fuera. Si se va estrechando el círculo, oye, hospitales, pues no, pues tal, no hay nadie, comisaría tampoco, pues automáticamente ir a una comisaría y denunciar. Insisto, y además, insisto, para los oyentes que nos estén viendo o para los telespectadores que nos vean, nada de esperar y que no os cuenten películas. No, tienes que esperar. No tengo que esperar, que hay un abogado que trabaja en SOS y lo ha dicho. Nos tienen ustedes que coger la denuncia de forma automática. Y como te digo, seamos familiares, amigos, conocidos o vecinos. Igual. Evidentemente, te digo, no la primera opción, ¿no? Poner la denuncia. Pero una vez que ya se han hecho las llamadas pertinentes a los amigos que sabes, oye, que no sé dónde está, ¿estás con él? No lo he visto. Oye, por aquí no ha estado. No ha estado. Oye, hospitales, pues sabes que oye, muchas veces puede pasar que una persona sufra un accidente o lo que fuera, no, pues no está en los hospitales de alrededor, tampoco en comisarías, oye, la ha podido detener, oye, y entre que te detienen y el detenido tiene derecho ahora a hacer una llamada, ¿no? Antes no, ahora sí puede llamar directamente a un familiar para comunicar la detención y la propia policía informa, pero bueno, ahí puede pasar a lo mejor 2, 3 horas, no, pues esta persona no está detenida, automáticamente la denuncia y luego, como te digo, personarse con un abogado en el juzgado correspondiente, un abogado de su elección o en caso de gente que no tenga recursos económicos o que no conozca a nadie, pues siempre tendrán las puertas de la asociación abiertas para lo que necesiten. Pues muchas gracias, Juan Manuel, porque gracias a personas como tú que nos enseñan todo su trabajo con humildad, el procedimiento de causa, profesionalidad, hacen que todos los entresijos de la justicia, por ejemplo, tan complicados, nos sean mucho más fáciles de comprender. Gracias por estar con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer y nada, pues a vuestra disposición y muchas gracias, sobre todo, como siempre digo, por dar voz también a este colectivo, ¿no? que yo tengo el honor, dentro de mi humilde posición, de representar en este momento, que es la Asociación Son Desaparecidos y esas familias que sufren estos dramas que son las desapariciones. Que muchísimas gracias, porque de verdad es una labor muy importante desde un punto de vista más como lo hacéis, de cómo lo habéis tratado, de una forma completamente seria, objetiva, ausente de cualquier tipo de morbo. Las cosas hay que tratarlas como las habéis hecho vosotros y creo que es una labor divulgativa muy importante. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, muchas gracias, porque todo lo que nos has explicado, nos has dicho, nos ha llegado a lo más profundo del corazón y el alma, y con personas como tú es muy grato hacer programas. Muchas gracias por estar aquí en Curiositas Televisión y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí.